Sucubo e incubo. En este tema es importante que vayamos atendiendo bien las láminas, todo lo que se va a mostrar ahí para que usted vaya aprendiendo todo relacionado a este tema y a la vez también poder entender qué es esta área de esta entidad que trabaja y quién es que está detrás de todo esto en una perversidad y a la vez también contaminando vidas. ¿Por qué es bueno tocar este tema? Porque hay gente que está viviendo estos casos. Hay gente aún dentro de iglesias que están siendo atacados en sucubo y incubo. El problema es que no hay muchas personas que conozcan este tema. Como decía anteriormente, a veces las personas cuando me escriben, pastor, estoy sufriendo ataques sucubo, incubo, ¿qué hago? Y yo inmediatamente cuando no son de las personas que estoy ministrando, le hablo y su pastor, ¿qué dice su pastora? Ha hablado con él y me dice, mi pastor no sabe de esto. Y es como una pena porque ellos tendrían como ministro tener un conocimiento también de estos temas. El problema es qué pasa con esa gente. Entonces están en la iglesia, pero no lo están ministrando. Entonces es un tema que es importante entender. Cuando nosotros entendemos más en este tema de sucubo, incubo, sucubo, que es lo mismo, es importante entender que todo lo que se trate de algunas áreas o de algún espíritu o de alguna entidad siempre van a entrar para un grado de contaminación. Entonces, es importante saber de que estos ataques se producen principalmente en la noche. Por eso ahí está el terror nocturno, que así se le llama también a Lilith, el espíritu del terror nocturno, porque ataca a través de las noches. Aquí ya tenemos un antecedente de cómo trabaja esta entidad, cómo trabaja este espíritu sutil, en cual puede dañar a una persona. Ahora, cuando entramos en el tema de sucubo y incubo, es importante saber de que todo lo que se genera en un mundo real es importante conocer. Lilith, esta es la imagen que está representada aún desde los sumerios, porque de los sumerios ya hablaban de Lilith. ¿Quiénes son los sumerios? Las primeras de civilizaciones que estuvieron casi aquí en la tierra fueron los sumerios. Después llegan los babilonios, los egipcios, los romanos. Ellos empieza a continuar una cantidad de civilizaciones, pero los sumerios hablaban ya de esta entidad. Dice el Salmo 91, verso 1, que siempre lo hemos leído, pero quiero leer el verso 5. El Salmo 91, gran parte lo sabe de memoria, pero el verso 5 dice, no temerás el terror de la noche, ni a la flecha que vuele de día. Aquí está hablando entonces de un terror nocturno. No temerás el terror de la noche. La versión K2 dice, no temerás los terrores de la noche. Entonces hay espíritus que son especialmente que trabajan en diferentes horarios. Algunos están en el día, que son las saetas de día. Es como los arqueros, que lo hemos visto en una clase hace poco, que los arqueros saeteaban colocando amargura. Ellos trabajan de día, saetas de día. Pero cuando hablamos de los terrores de la noche, ahí entramos hoy en el tema que es sucubo e incubo. El Salmo 5, o sea, el Salmo 91, verso 5, ahí nos aclara también. El verso 5 dice que no tengas miedo de los peligros nocturnos. Esto nos ayuda mucho a nosotros a poder entender el plano espiritual. Déjeme cerrar los micrófonos. Ok, se me fue cerrar los micrófonos. Ahora sí. Nos ayuda mucho a entender el plano espiritual y poder saber cuán importante es poder conocer los espíritus que se mueven en diferentes áreas y a la vez también que tratan de contaminar a una persona. Decía entonces el Salmo 91, verso 5, los peligros, dice la versión de Habla Hoy, no tengas miedo de los peligros nocturnos. La versión Nacar Columbia, no tendrás temor de los espantos nocturnos. La versión TLA,
no tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni de día ni de noche. Entonces el mundo espiritual, como es jurídico, va a trabajar siempre con alguna legalidad para poder entrar. Esa palabra de la noche, noche tiene que ver con la palabra layil, que es adversidad y es oposición. Por eso que gran parte de los espíritus trabajan en las noches, donde hay una oposición, hay una adversidad. El mundo de la noche no es lo mismo que del día. Mire que esto es importante. En el mundo, en el día no es lo mismo. En la noche es donde se abren muchos portales demoníacos, y muchas entidades y razas paralelas empiezan a trabajar en todo lo que es el área nocturno. Isaías 34:14 dice: las fieras del desierto se encontrarán con la hiena. Y aquí entro de lleno quién es la persona que está detrás de sucubo y incubo. Las fieras del desierto, Valera, dice, se encontrarán con las hienas. Mire lo que empieza a hablar de aquí de animales, que son nahuales. La hiena y el macho cabrío llamará a los de su especie. Y el monstruo nocturno, aquí dice el monstruo nocturno, se establecerá allí y encontrará lugar de reposo. La versión Jerusalén dice lo siguiente: los gatos salvajes se juntarán con las hienas, y un sátiro llamará a otro. Un sátiro tiene que ver con un demonio peludo. Allí también reposará Lilith, y en él encontrará descanso. Cuando dice descanso, no habla que no va a hacer nada. No, encontró un cuerpo. Cuando estos espíritus entran en un cuerpo, ellos como que toman el descanso, en el sentido de que están ahí en un cuerpo y ahora empiezan a contaminar. Mientras tanto, andan buscando cuerpo. Entonces aquí aparece claramente el nombre de la entidad que no menciona Valera, sino le dice el monstruo nocturno. Pero la versión Jerusalén dice: y reposará allí, ¿quién? Lilith. Entonces Lilith tiene que ver mucho con lo que hoy vamos a dar a conocer. La versión BLS dice el final, la última parte de Isaías 34:14: allí encontrará su lugar el fantasma que espanta de noche. Mire qué interesante lo que dice esta versión. Eso significa que hay espíritus en la noche. No temerás al terror nocturno, en Salmo 91. Aquí está hablando del monstruo nocturno. La Jerusalén habla de Lilith, ya aquí el nombre propio. El fantasma que espanta de noche. Entonces ya tenemos varias referencias relacionadas a sucubo y incubo. Estamos colocando base. Ya vimos entonces que Isaías claramente el único texto que menciona el nombre propio, pero en la versión Jerusalén, Lilith es una de las potestades que entran en reposo en una persona cuando entran en un cuerpo. A eso se refiere a reposo. No es que entra en el cuerpo y no haga nada, entra en el cuerpo para contaminar. Reposo significa que las personas que sufren ataques, esta entidad está dentro de ese cuerpo, pero muchas veces las personas no lo saben. Ahora, ¿cómo empieza a manifestarse Lilith? Comienza a través de los sueños. Ahora, si comienza a través de los sueños, quiere decir que hay un antecedente, porque nosotros podemos estar en Cristo y decir el Salmos 4:8, pero si hay algún antecedente, ejemplo de algo sexual, una violación, un abuso, tocaciones, algo que te marcó en el área sexual, ahí Lilith puede entrar y comienza con sueño. Así de sutil, comienza con sueño. Por eso se le llama Lilith, que es la diosa hembra conocida como el espíritu nocturno que frecuencia los lugares desolados de Edom. Los lugares desolados de Edom son los lugares de desierto, porque Lilith trabaja también en el desierto. Y recuerde que también hay otra potestad trabajando en el desierto, que es Azazel, que también la hemos mencionado también en otras clases acá. Los sumerios mencionaban o escribían
describían a Lilith de esta manera. Y estas son una de las únicas láminas que se han encontrado de imágenes antiguas de Lilith. Estas imágenes tienen miles y miles de años y es la que representa a Lilith. Y vamos a ir viendo parte de varias cosas que están aquí, porque tiene en su mano como una vara y un círculo. Y mire qué interesante que también tiene alas. Tiene alas de querube. Tiene alas asemejándose a un ser alado, pero es un ser demoníaco. Abajo podemos ver las lechuzas, los leones, las hienas. Todo eso vamos a ir parte por parte, de a poco enseñando cómo actúa esta entidad Lilith. Por eso es importante ir entendiendo paso a paso de lo que hoy vamos a dar a conocer. ¿Cuál es la estructura de Lilith y las conexiones? La estructura de Lilith es cabeza. Es una entidad. Trabaja con incubo y sucubo, que son ataques sexual en ambos sexos. Lilith trabaja en el homosexualismo. Trabaja también con el lesbianismo. Opera porque es dual. Trabaja en el bisexualismo. Puede operar con ambos sexos a la vez. También trabaja en la estructura del bestialismo, que se refiere a sexo con animales. Es un grado de potestad de un alto rango que empieza con los sueños. Es importante que usted vaya entendiendo paso a paso cómo trabaja esta entidad, cómo opera. Comienza con los sueños, pero cuando entra en los sueños quiere decir que hay un antecedente. Recuerdo que eso es importante. Lilith, cuando se presenta y empieza a tomar el control, es porque ya sabe que hay un antecedente en un historial en que no se ha sanado y ella empieza a tomar asunto. Incubo. Incubo del latín tiene que ver con la palabra incubare, que significa ocupa el lugar del hombre. O sea, colocarse en el homosexualismo, acostarse sobre. El prefijo in quiere decir sobre. Cubre quiere decir acostarse sobre. In. Ahí viene la palabra incubo, que in tiene que ver que ocupa el lugar del hombre. Y puede ser una mujer, porque ahí entra en el lesbianismo, el homosexualismo, ocupa el papel de hombre. Y cuando hablamos de esto incubo, ellos también trabajan con demonios, pero la que está a cargo es Lilith. Son tener relaciones también con mujer, ocupa a alguien el papel de hombre. Lesbianismo. Sucubo tiene que ver con la parte femenina, como para colocar más claro el lesbianismo, acostarse debajo de la persona. Este espíritu toma parte también juntamente con otros demonios en que ayudan a hacer todas estas contaminaciones. El nombre viene de la palabra latina que quiere decir acostarse debajo. Entonces incubo ocupa el papel de hombre y sucubo el papel de la entidad femenina. Por un sueño puede entrar Lilith. La intoxicación que busca Satanás a través de Lilith y sus diferentes manifestaciones es entrar a través de un área en la sexualidad, pero cuando ha habido un problema no resuelto, que esto es importante que lo entendamos. Porque Lilith jamás va a entrar porque quiere, va a entrar porque hay un antecedente. Entonces, es dato interesante saber cuándo es Lilith o cuándo es una obra de Asmodeo. Asmodeo también tiene que ver con áreas sexuales, con demonios, espíritu mundo, pornografía, masturbación, tiene que ver con lujuria. Ahí trabaja Asmodeo, que es otro tema. Pero hoy estamos tocando y Asmodeo tiene que ver con grado de potestad de un lado masculino. Y hoy estamos tocando Lilith, que tiene que ver con el área femenino. Isaías 2:18, la versión LBA. Los ídolos desaparecerán por completo. En la versión original dice Be Haelin Halil Hachalob. El Be es un prefijo que significa igual a. El a es un artículo definido que está nombrando ahí también el nombre Elilim, que es plural y se refiere o se deriva del singular que está hablando de una entidad. La palabra ídolo solo significa
que nada son, los ídolos. Khalil, estoy hablando de la palabra Beha-Elim, Khalil, Hashalov, que está diciendo Khalil que es separado, separando la K. ¿Qué significa esto? Que significa igual a Lilith. Y Hashalov significa que desaparecerán. Lo que está diciendo claramente, para poder entender, es que el enemigo ocupa lugares donde poder entrar y contaminar. Lilith hace que una persona llegue a orgasmo en un sueño, o sueños húmedos también que se conocen. En Levíticos 15, verso 15, dice: y el sacerdote hará que del uno ofrende por el pecado, uno ofrenda por el pecado y del otro por el holocausto, y el sacerdote lo purificará de su flujo delante de Jehová. Aquí hay cosas que estamos hablando importante, con criterio formado, para poder entender lo que hoy estamos enseñando. Cuando el hombre tuviera una emisión de semen, dice, se lavará el agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. El verso 32 dice: esta es la ley para el que tiene flujo. Estamos hablando de un flujo de semen, que ahí lo dice claramente. El verso 33: y para el que padece su costumbre, y para el que tuviese flujo, varón o mujer, ahí habla entonces que para el hombre que durmiere con la mujer será inmunda. Entonces, todo flujo, que usted ya entiende cuando hablo de flujo, tanto de un hombre y una mujer, antiguamente en la ley era una persona que quedaba inmunda hasta la noche y tenía que hacer un rito de la purificación. Pero también hay cosas que nosotros tenemos que tener cuidado cuando se derrama algo. ¿Me entiende? Génesis 38, verso 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedió que cuando se llegaba la mujer a su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Lo que quiere decir aquí que Onán, para no dar una descendencia de hijo, hacía una masturbación y vertía eso en tierra. Eso es lo que quiere decir. Esto es muy importante porque estamos dando antecedentes de cosas muy profundas, muy claras, y así directamente para que se pueda entender bien cómo entra Lilith. Estoy colocando las bases. Ahora, la versión va, dice, y aquí aclara más el concepto. Pero Onán sabía que los hijos que iban a nacer no serían reconocidos como los suyos. Entonces, ¿qué hacía él? Derramaba semen en el suelo. Aquí esto mencionan también de un área de la masturbación. Y aquí también comienza un área de que todo comienza por algo. Lilith jamás va a entrar porque quiere. Jamás va a entrar ni en los sueños ni va a se manifestar a menos que hayan derechos legales o cosas no resueltas en áreas sexuales. Por eso es que es importante entender que todo lo que hoy estamos dando a conocer nos va a ayudar mucho a entender cómo realmente trabaja esta potestad de Lilith. Lilith entonces es la responsable también de los robos de bebé, de los tráficos de bebé, cuando venden los órganos de los bebés y aún cuando se derraman en tierra para que no haya una descendencia. ¿Es culpable Lilith? Lilith está a cargo de todo eso, e incluso sobre los abortos. Porque ¿cuál es la función de Lilith? Que no nazcan hijos. Recuerde lo que hacía Onán. Onán decía: yo no quiero que nazcan hijos, que no quiero tener una descendencia, y hacía el acto y lo hacía afuera. ¿Se entiende? Lo hacía afuera. ¿Y quién es la encargada de hacer todos estos tipos de actos para que no nazcan bebés? Lilith. Y aquí entramos también en el feminismo. Porque en el feminismo ellos apoyan al aborto libre. Eso significa que ellos, gran parte del feminismo, ellos están de acuerdo en que se hagan abortos las mujeres. Entonces hay un problema ahí en la sociedad, hay un grave problema de no entender esto. Fantasía. Quizás muchos de nosotros hemos escuchado esta palabra fantasía. La fantasía de la mente.
la fantasía de imaginaciones, ¿cierto? La hemos escuchado, incluso la hemos dado también cuando hablamos de herida, de trauma que viene por un pensamiento, un sentimiento, y ese sentimiento hace ceder fantasía. Esa palabra fantasía, su origen mitológico, tiene que ver con el griego que es pantasos. En el original, el nombre fantasía del griego es pantasos, que es el nombre de un dios encargado de producir los sueños, pero como una entidad que se aparece para provocar sueños descontrolados. Sueños, hablamos aquí área sexual, sueños que perturban a la persona. Fantasos. ¿Por qué? Porque las personas en un sueño hacen fantasías. ¿Quién es encargado? Mire cómo ahí entramos en otro personaje también que trabaja con Lili, porque todos trabajan en equipo. Entonces, fantasos, que es del griego, viene de la fantasía. Alguien provoca una fantasía en el área sexual que luego se pueden producir en sueños húmedos. Las fantasías alimentan la imaginación. La imaginación va a retratar siempre imágenes. Las imágenes entonces va a producir emociones. Y las emociones van a provocar deseos carnales. Y los deseos carnales atraen imágenes eróticas. Ahí entra el receptor erótico que atrae a Lilith. Entonces, todo lo que es algo crónico, cíclico, algo que es descontrolado, hay que tener cuidado. Porque van a comenzar con los sueños. Y luego van a empezar con las fantasías. Este es el trabajo de Lilith. Recuerde que Lilith no va a entrar directamente, sino hay antesala antes. Problemas en área sexual, abusos, una violación, tocaciones, todas esas pueden ser parte para luego las personas empezar a tener sueños. Que las persiguen, que los quieren matar en área sexual, y ahí comienza esta entidad a trabajar. Lilith, la demoníaca, la primera mujer, dice la historia judía. Hablo de la tradición judía, habla sobre Lilith. Y Lilith, dice según las versiones rabínicas, en algunas interpretaciones, aseguran que durante la creación aparecerá una tercer presencia llamada Lilith que inunda en sus orígenes de las tradiciones mesopotamias, también en el judaísmo, lo ha deificado, que es un área que ella está en un mal de erotismo femenino. Las versiones judías tradicionales dicen lo siguiente: que de la costilla Dios tomó al hombre e hizo una mujer y trajo al hombre. Y cuando dice a Adán, esto es ahora, hueso de tu hueso y carne de tu sangre, eso será llamada varona. Pero ahí claramente dice ahora. Recuerden que en las versiones, estas son versiones judías, dicen que hubo una mujer antes de Eva, una que se rebeló y salió y se produjo como una entidad al mundo espiritual. Y aquí en este texto, cuando dice en la escritura, esto es ahora, está diciendo que hubo una antes de ahora. Ahí hay que analizarlo mucho también ese texto. Ahora, no en vano, una extendida interpretación rabínica considera que la referencia de ese versículo anterior es que Dios creó varón y hembra, los creó, significa que hubo otra mujer también antes, la cual terminó abandonando el paraíso. Porque la escritura dice varón y hembra, los creó. Pero también hubo una mujer que también terminó haciendo lo contrario por lo que es la desobediencia. Según la tradición judía, Lilith es una mujer que precedió a Eva. Y no están muy lejos de la realidad. Hay que estudiar un poco más el tema, pero por tiempo vamos a tener que ir avanzando. Entonces, más allá de esta tradición hebrea, origen del mito, de lo que ellos mencionan, al parecer son raíces sumerias y acadias. O sea, de mucho tiempo lo vienen enseñando los sumerios, los acadios y los rabinos
hablando de que hubo una mujer antes de Eva. Hubo una mujer antes de Eva que se rebeló. ¿Por qué se rebeló y abandonó el paraíso? Porque ella fue creada igual que Adán. Lilith, en el texto, este es el texto original. Yo también fui hecha del polvo. Así dice esta versión, según la versión Yailid Rebunemi, con una colección del siglo XV-XVII, de Mis Trajin, interpretaciones de textos antiguos por el rabino Robert Joseph Cohen. Dios formó a Lilith del mismo modo que había formado a Adán, aunque utilizó inmundicia y sedimento en lugar de polvo y puro. Aquí entonces es una versión de los textos judíos donde antes Lilith fue la primera mujer, pero ella fue creada igual que Adán, del polvo de la tierra. Por eso que aquí esta versión dice, yo también fui hecha con polvo. Y ahí comienza la versión judía, dice que cuando Lilith era igual a Adán, entonces Adán era la autoridad, era cabeza, porque Dios puso a Adán como cabeza en Edén. Pero Lilith se rebeló y dice, pero ¿por qué yo tengo que hacer todo lo que tú digas? ¿Por qué yo tengo que hacer caso? ¿Por qué Dios por qué Dios no habla conmigo si yo soy igual que tú? Porque Lilith, Dios no hablaba directamente con ella, hablaba con Adán. Incluso cuando está Eva, Dios habla con Adán también, porque es la cabeza, la jerarquía. Pero aquí vemos nuevamente en que Lilith se revela y dice, yo soy igual que ti. Y ahí comienza el problema, en que se revela y comienza como una entidad. En el alefato de Ben Sirá, escrito entre el siglo XVIII y el siglo XI, también narra cómo Lilith se resiste a yacer debajo de Adán, lo que le hablaba anteriormente. ¿Por qué yo he de yacer debajo de ti? Yo también fui hecha del polvo y por tanto soy tu igual, afirmó Lilith, que al ser forzada por Adán a obedecerle, pronunció el nombre de Dios en vano y decidió abandonar Edén con dirección al Mar Rojo. Estos textos son textos originales que los he sacado para poder entender un poco quién es Lilith. Ahora, las feministas se rebelan con el hombre. El símbolo de la feminista es Lilith. Ellas conocen más que muchos cristianos quién es Lilith. ¿Por qué? Porque fue la primera que se rebeló con el hombre. Por eso que ellas tienen como su ejemplo, su símbolo, el símbolo feminista es Lilith, porque fue la primera mujer que se rebeló contra el hombre. Asimismo, ellas se rebelan también con el hombre y tienen a Lilith con su ejemplo, con su símbolo, con su deidad, de que ella fue la primera que se rebeló. Y ahí entra en el feminismo, porque ¿qué es lo que hace el feminismo? Rebelarse en contra del patriarcado, rebelarse en contra del hombre, rebelarse en contra de la religión, de los sacerdotes, rebelarse en todo lo que es práctica de un hombre. Ahora, ellas creen en el sistema matriarcal. Recuerde que también ahí hay un problema cuando hay un matriarcado. Jezabel era un matriarcado, aunque estaba casada con Acab, pero Acab nunca mandó. La que mandaba era Jezabel. Y dicen que el sistema mata. Ellas dicen el sistema feminismo. El sistema las mata todos los días porque el sistema fomenta la violencia y los femicidios. Eso es lo que dicen las feministas. Hablan del derecho a la vida de la mujer y no de ser asesinada. Eso es lo que dicen ellas, que hay que tener el derecho a la vida de la mujer y que las mujeres no sean asesinadas. Pero la pregunta es, ¿cuál es el grupo social que hace más aborto en todo el mundo? La feminista. Entonces, como que algo no se está entendiendo. Ellas dicen que en Estados Unidos, cuando cayó un 40% la tasa de los crímenes después de la legalización del aborto, pero ellas son las que hacen más aborto. Y Proverbios 6:17, versión LBLA, dice: ojos soberbios, lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente. Entonces Dios
no aprueba el aborto. Pero las feministas tienen como su líder a Lilith, y ellas dicen que las mujeres no sean asesinadas. Pero ellos, ¿qué están haciendo? O ellas están haciendo aborto. Ahí vimos parte de una imagen y eso gran parte ustedes lo saben. Ellas también dicen que un feto no tiene vida. Mire la ignorancia. Eso es lo que dicen las feministas. Yo he estudiado mucho el tema de las feministas y tengo bastante que hablar sobre esto, pero por tiempo ya por no desviarnos tanto del tema, pero ellas dicen que el feto no tiene vida. Parece que nunca fueron a clase de biología. Entonces, las feministas odian al patriarcado, al capitalismo y a todo religioso. Las feministas odian todo religioso. La revolución feminista, mire qué interesante, nace con este hombre, con Francois Poulenc de la Barre. ¿Quién era él? Un sacerdote católico. Parece que la feminista no ha estudiado historia, porque el que comienza a fundar el feminismo fue un religioso, fue un sacerdote católico. ¿Y qué hacen las feministas? Odian a todos los sacerdotes católicos, como que no han estudiado historia. Ahí está el padre del feminismo. Fue un sacerdote católico en 1670 que escribió incluso la obra fundamentalista del feminismo, llamada La Igualdad. Y ella, por eso que dicen, queremos igualdad de los sexos. ¿Y quién habló de eso? El creador. El católico Francois Poulenc de la Barre, sacerdote católico. Significa que a veces las feministas dicen cosas, pero parece que no han estudiado nada de historia. Yo no sé qué van a hacer a la escuela o a la universidad. Ahora, ¿quién fue la primera mujer feminista de la historia? Ahí nace María Gouze Olimpe de Gouges, revolucionaria filosófica o filósofa del derecho de la mujer y autora de la Declaración de la Mujer y de la Ciudadanía. Ahí nace una mujer defendiendo a las mujeres. ¿Pero por qué la defendía? Porque ella tenía tendencias al homosexualismo o al lesbianismo, más claro. Entonces significa que todos por algo tratan de buscar una área para poder dar a excusarse su pecado oculto. Hubieron muchas también mujeres que comenzaron en apoyo también a los feministas. Tenemos Sor Juana Inés, México 1651. Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII, también hablando del feminismo. Julia de Norwich en 1416, también llevaba una vida religiosa. Santa Hildegarden de Bingen, año 1179, también llevaba una vida religiosa. Olimpia de Gouges, Francia, 1748. Maria Wollstonecraft, Inglaterra. Margaret Blücher, Estados Unidos. Nicia Floresta, en Brasil. Virginia Woolf, en Argentina. Todas tenían una vida religiosa. Entonces, ¿qué no están entendiendo las feministas? Que odian a todos los religiosos. Odian a las monjas, odian a los padres, odian a los sacerdotes, pero ya vimos en esta clase que el creador del feminismo fue un sacerdote católico. Y ahí tenemos muchas monjas, y gran parte de estas monjas tenían tendencia que apoyaban al feminismo. Hay que estudiar historia. El feminismo entonces fue creado por gente religiosa. Y aquí están todos los nombres, y con la fecha, y con los años, y con su muerte. Ahora, ellos utilizan el puño, el feminismo, el puño. Y eso se ha convertido en lo que ellos hablan, que no tienen necesidad de más que palabras. Las mujeres proclaman su lucha, sus derechos por la igualdad y con la opresión del patriarcado. Por eso colocan el puño, que se rebelan. Y parece ahí abajo la cruz, que quiere decir el feminismo. Así trabajan, con el odio, con llevar las cosas al descontrol. Por eso que en gran parte, en todas las reuniones que hacen las feministas, absolutamente todas tienen que ver con maltratos, se desvisten,
pintan los banquitos de colores rosados, ese es su trabajo. Entonces no tienen otra cosa más cultural que hacer, pintar los banquitos de color rosado, de color fucsia, como que parece que algo no están aportando mucho a la sociedad. Y aparte que todos las feministas, su diálogo es ira, enojo, se levantan, y hemos visto muchos casos en gran parte del mundo entero que ellos se van en contra de carabineros, en contra de los policías, quieren tomar igualdad, y si se trata de un hombre policía, con mayor razón, porque ellas dicen queremos un matriarcado y no un patriarcado. ¿Por qué es importante hablar esto? Ya lo vimos anteriormente que las feministas tienen como su líder, ¿a quién? A Lilith. Mire qué importante todo lo que estamos dando a conocer a través de la clase. Recuerde lo que decía el Salmo 91, verso 5, no temerás al terror de la noche. Al terror de la noche que habla, y el Salmo 91 de la versión de Habla Hoy, a los terrores nocturnos. Porque hay espíritus que trabajan de día, que son las flechas, lanzas que danzan de día. Pero también hay espíritus que trabajan con espanto nocturno, como dice Nácar Columbia, y como dice versión TLA, los peligros de la muerte. Hay espíritus que trabajan de día. Los de día tiran saetas. Ahí entran lo que mencionamos en una de las clases, los dardos. Ahí entran también una potestad, los arqueros, los arcón, también entran ahí. Pero cuando hablamos de noche, de los espíritus nocturnos, de los terrores de la noche, de los espantos nocturnos, ahí hablamos de Lilith. Ella es la que está a cargo de esas áreas, en áreas de opresiones. Ahora, Lilith es cabeza, quiere tomar la cabeza y quiere tomar igualdad. Lo vamos a colocar de nuevo para que vaya entendiendo bien cómo trabaja ella. Ella no se sujeta. Incubus y sucubus quiere que ver con ataques sexuales de ambos sexos. Lilith trabaja con homosexualismo, con lesbianismo, con bisexualismo, con bestialismo, y toma el control hasta de un esposo o de una esposa, porque es dual. ¿Qué quiere decir esto? Que, ejemplo, si una mujer le gusta a la mujer, va a tomar en el sueño una mujer. Si el hombre le gusta a un hombre, va en el sueño, se le va a aparecer con una relación teniendo con un hombre. Hasta también puede serlo con animales, con bestialismo. Lilith trabaja de una manera en todo lo que es un área sexual. Pero analicemos bien todo lo que ya hemos mencionado, que hemos dado mucho argumento. Lilith no se mueve porque quiere, se mueve porque hay derecho legal. ¿Qué derecho puede haber legal? Una violación que no ha sido ministrada. Tocaciones que no han sido ministrados. Llegaron a Cristo, jamás se ministraron en esa área. Lo que no se ministre, eso todavía está activo al mundo espiritual. Y ahí luego comienzan los sueños eróticos, los sueños húmedos, y el enemigo toma el control hasta que la persona, como ya dio todo el derecho legal, aparece esta potestad de alto rango que trabaja en los sueños. Comienza con los sueños. Incubos y sucubos, que ya los vimos a conocer, que tiene que ver con incubo, que ocupa el papel de hombre, y sucubo en la parte femenina, acostarse sobre o acostarse debajo. Alguien ocupa la parte masculina o femenina, así trabaja Lilith. Eso es lo que significa incubo o sucubo. In tiene que ver con acostarse sobre, su, acostarse debajo. Estamos colocando bastantes bases. Ahora, aquí coloque mucha atención también, porque nos va a dar otro antecedente cómo trabaja Lilith. Isaías capítulo 26, verso 18, leo la versión LBLA. Estábamos encinta. Cuando dice estábamos encinta, ¿qué quiere decir? Estaban embarazadas. Nos retorcíamos en los dolores, igual como dolor del parto. Dimos a luz, al parecer, solo viento. Mantengan eso. No logramos liberarnos para la tierra, ni nacieran habitantes del mundo. Lo que está diciendo, habitantes para el mundo, que no dieron hijos, que no dieron descendencia para la tierra. ¿Qué dieron? Solo viento. Mantengan esto, que este es un texto muy clave, cómo trabaja también Lilith. Y aquí dice que llegaron a quedar embarazadas. La versión BMN dice, mas solo viento hemos dado a luz. O sea, lo que está diciendo, que en vez de dar a luz hijos, dieron a luz viento.
Y esto está comprobado, que hay personas o mujeres que quedan embarazadas y al parecer sienten los mismos síntomas. Por eso es que dice ahí, nos retorcíamos en sus dolores. O sea, los dolores, cuando una persona, la mujer sabe, ustedes saben más de esto, que hay dolores, hay molestia, hay incomodidad y todo eso. Los mismos síntomas lo tenía una persona que dio a luz, pero no hijo, sino solo viento. Mantengan eso. Lilith a cargo de esta área de dar solo viento, no hijos. La etimología entonces de Lilith ya la vimos claramente en su cómo actúa, cómo trabaja. Y mire lo que dice en la parte del origen sumerio. La raíz es la palabra Lil. Y Lil significa aire. ¿Entendió? Anteriormente hablábamos que el texto decía que solo dimos a luz viento, o sea, aire. Y Lil, de Lilil, significa aire. Lilith significa viento. En término plural, feminista, Lililut, que se define de la palabra espíritus. Como espíritu entonces femenino, en su cubo, Lilith se describe como un espíritu sumerio, las primeras civilizaciones, y empieza a hablar que son espíritus, es la otra parte del hebreo que es el ruach, porque ruach significa aire, soplo o viento, pero es la parte opuesta del área de la entidad de las tinieblas, que Lilith trabaja también haciendo vientos, ruach, espíritu, en que las personas quedan embarazadas, pero nada sucede. Ya vimos entonces la etimología de Lilith. In, prefijo, sobre, acostarse, sobre, ocupa en el área sexual con la mujer. Y Lilith e incubo tiene que ver con la parte de áreas sobre. Por eso que hay que tener cuidado también con las pasiones, que ahí están los textos, huye de los deseos, y bueno, hay que tener cuidado también con todo eso. Analicemos lo que lleva Lilith. Lilith lleva 2 juegos de anillo y una vara entre medio. Estos eran los signos de los sumerios babilónicos de autoridad, lo que quiere decir que Lilith era conocida en los áreas de los sumerios y los babilonios como una autoridad, pero como un espectro nocturno, y le temían. No era cualquier persona, cualquier demonio, era un espíritu, una potestad, en que los sumerios ya estaban hablando de Lilith, los babilonios, los romanos también. Luego nosotros los cristianos también, a la escritura le mostré el texto que habla de la Biblia que menciona Lilith. ¿Qué más lleva? 2. Está parada sobre 2 leones, abajo. También que menciona los signos de autoridad, como la fertilidad. La base de esto es Isaías 34:14. También menciona hienas, y a veces, y dice, y no leones. Pero en las culturas, en las esculturas se ven leones. También hay lechuzas a los lados. La lechuza tiene que ver con sabiduría, influencia, nocturno y un ser vigilante. Cuando se presentan lechuzas, es un ser vigilante nocturno. Quiere decir que trabajan con brujería, y es un ser que siempre está pendiente. Por eso que eso es el significado de lo que es la lechuza. Ahora, mire qué interesante que se encontró un pendiente de la protección para los nacidos que antes les daban a los niños. Ejemplo, a finales del siglo que mencionamos ahí, a los niños les colocaban un pendiente, y ese pendiente era para los recién nacidos, para alejarlos de Lilith, para que Lilith no vayan a hacer daño a los niños. Pues recuerde que Lilith trabaja con aborto, y les colocaban este amuleto en protector contra Lilith. Los persas también lo hablaban, también hacían que la gente se colocara estos amuletos para que ellos tuvieran cubierto y los recién nacidos no fueran matados por esta entidad. Entonces, tanto en estas áreas
de contaminación, siempre el enemigo va a tratar de colocar caos. Y mire qué interesante que ya en esos siglos ya colocaban amuletos en contra de esta entidad para que no dañara a los niños. Esa palabra entonces, la que vimos anteriormente, ya hablamos un poco de eso, pero los incubos y sucubos tienen que ver con múltiples habilidades para actuar. Asumen forma de hombre, de mujeres, durante un sueño profundo del subconsciente. Recuerdo que ahí trabaja Lilith. Ahora, le voy a mostrar algunos datos también importantes de casos reales. Quizás muchos han escuchado la historia o han visto, bueno, si la han visto, en la película del Ente que salió en 1982. Carla Morán, que es Doris Fisher, que protagonizada por la actriz Bárbara Heichett, el cual ella es la protagonista, Bárbara, de Carla Morán, que era Doris Fisher. ¿Quién era Carla Morán? Esta película del Ente fue basada en un caso real de la vida. Carla Morán vivía por los tormentos de una entidad que llegó a violarla. Y aquí mucha atención, porque ya no estamos hablando ya de un espíritu. Por eso decía anteriormente al comienzo que esta entidad se manifiesta como un espíritu, pero se hace también visible como una entidad materializada. Carla Morán comenzó con sueños recurrentes, sueños en áreas sexuales. No tomó mucho asunto en esto. Fueron tantos los sueños que ya después ella empieza a ver que espíritus empiezan a aparecer en su cuarto. Sombra, personajes altos, hasta que luego la empiezan a poseer o a tomar, o más claro, a violarla. Esto es un caso real. Carla Morán, conocida como Doris, de 30 años, en California, en una viuda que tenía sus 3 hijos. Y salió la película de este caso real, El Ente. Ella, en ese papel, sufrió mucho los acosos de una entidad. Nadie sabía lo que podía hacer. Carla Morán, en California, Estados Unidos, esta es su casa donde ella vivía, en Culver City, en el año 1974, y esa casa todavía está ahí. Pero interesantemente que aquí comienza todo el problema de Carla Morán, cuando comienza con sus sueños, con sueños eróticos, con sueños de espíritus, y ahí comienza con todo un problema sobre Carla Morán en su vida. Esta es la casa actualmente. Ahora hay otras personas viviendo ahí, otros arrendatarios, y todo un tema que es importante entonces ir entendiendo paso a paso relacionado a todo lo que hoy estamos dando a conocer. Todo comienza entonces su dormitorio, donde ella decía que al principio sentía una presencia, pero con el tiempo ella sentía que era observada. De pronto comenzó a sentir que rozaban su piel, o sea, que la tocaban. Sentía una caricia muy rara en su cuerpo. Una noche ella sintió que algo toma su cuerpo, o sea, la empieza a violentar o a violar. Ella fue a psicólogo y le dijeron que solamente era un problema de desorden mental. Cuando le hacían los exámenes mentales la encontraban que estaba bien, pero cuando la iban a ver en las pruebas, en los exámenes, en su cuerpo encontraron marcas en su cuerpo, en sus piernas, moretones, arañazos, en las costillas, en sus partes íntimas, hematomas, como si fuera una violación. Cuando los hijos dicen que una noche uno de sus hijos sintió que su madre lloraba y gritaba en la habitación, y entró a ver a Carla Morán, a su madre, vio que estaba llorando en la cama y algo la poseía a su madre que estaba sobre él. Lo impresionante es que de repente dice que una fuerza toma al hijo y lo impulsa, lo golpea la cabeza y lo azota contra la pared, el cual le rompe uno de sus brazos. Esto es un caso real. Pero esto no termina acá. Los médicos, al ver esta manifestación, no sabían contra quién estaban luchando. Después de que no le creían al comienzo, decían no, es un desorden mental. Después, cuando empiezan a ver todos los moretones, los síntomas como de una violación, empiezan a tomar asunto en esto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Aquí podemos ver fotos reales de lo que es el caso de Carla Morán. Aquí vamos a ver algunas
fotos que había 9 fotógrafos profesionales, y no hablamos de cualquiera que toma fotos, no hablamos de profesionales porque ellos trabajaban juntamente con psicólogos en estas áreas. Y aquí vemos a uno de los encargados que muestra las fotos de Carla Morán. Y si usted se fija, está Carla Morán en su cama, pero alrededor hay un aro de luz. Y vamos a estar analizando un poco eso también. Aparecen en la fotografía luces muy raras. Casi en gran parte, recuerde que eran 9 fotógrafos profesionales. Esto no es un problema de la cámara, un problema en el lente o una percepción de una luz que salió eso, no es eso. Y aquí podemos ver algunas de las fotos que estamos dando a conocer. Ahí vemos nuevamente en la habitación de Carla cómo esas luces aparecen como arcos. Y estos se movían en la habitación. Por eso que cuando tomaron las fotos empiezan a aparecer esas luces. Aquí vemos el arco. Y ahí aparece arriba, si fija al lado izquierdo, aparece otro arco más. Siempre habían aros de luz, pero nadie entendía por qué eran estos aros de luz. Ahora, cuando ellos estaban ahí, aparentemente no visualizaban mucho, pero las cámaras, cuando empiezan a tomar, que las cámaras son más sensitivas, se produjo estos síntomas. Lamentablemente, los doctores trataron de buscar ayuda, pero no pudieron hacerlo. Aquí aparece otra foto, pero este no es una foto, que si una foto del tiempo, una foto antigua, por eso aparece como rasgada, así. No, esta es una de las luces que aparecieron cuando le tomaron la foto a Carla Morán. No son manchas, no es una foto antigua, es la luz en que nuevamente seguimos dando a conocer en el tema de esas luces que aparecían con Carla Morán. Y mire esta foto, que impresionante. Luces, como rayos. El mundo espiritual, hay cosas que quizá hoy no voy a alcanzar a tocar por la profundidad y por el tiempo también, pero hay cosas que en el mundo espiritual hay luces que no son buenas. No toda luz es de Dios. El enemigo también se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz. Se disfraza también y hace creer que es luz. Hay luces que no son luces del reino de Dios, sino son luces de tinieblas. Y aquí vemos parte de algunas manifestaciones. Ejemplo, los portales. Hay cosas que el enemigo usa también como luz, como influencia al mundo de las tinieblas. 10 semanas de Calvario estuvo Carla Morán, y ella dice que venía un ser grande que la tomaba y la violaba. Y también aparecían 2 seres pequeños que trabajaban los demonios también, porque siempre los demonios trabajan con los grados de potestades, y mientras estos seres les sujetaban sus brazos y piernas, el más grande, ese ser, la violaba. Aquí en una de las fotos, si usted se fija que está en un círculo, vemos la apariencia como de una persona, como si fuera una persona, y mire que ahí aparecen nuevamente los rayos que anteriormente estaban en la gran parte de las fotos. Aparecían rayos, pero aquí esta foto, en una foto única, aparece la sombra de una persona. Tiene cabeza, tiene brazo, no se ve el rostro, porque fue tomada del lente de la foto. Mire qué profundo todo esto, todo lo que hoy estamos dando a conocer, la importancia de que quizás a la vista humana nadie veía eso, pero con los flash o con las tomas en ese caso, bueno, en ese tiempo no había mucha tecnología, pero los fotógrafos que estaban haciendo ahí eran fotógrafos profesionales y toman todas las fotos que ya les mencioné, y aquí en esta aparece un personaje. Carla Morán la siguieron tratando de ayudar, pero siguió viviendo el Calvario hasta sus últimos días. No pudieron ayudarla los psicólogos, hubieron religiosos que oraban, no pudieron hacerle nada, y continuaron las manifestaciones. Las luces en su cuarto aparecían constantemente, queriendo decir que hay cosas que en el mundo que no se ven, pero se están manifestando
mientras tu ojo del iris no lo ve. Por eso es que es importante esto, que tenemos que siempre estar en un constante búsqueda para poder entender cuán importante estas entidades trabajan. Tenemos que conocer. Carla Morán decide mudarse también por todo esto a otro lugar en Bernardino, Texas. Pero las manifestaciones siguieron. Y siguió siendo violada. 5 veces se mudó de un lugar tras otro lugar y las manifestaciones de este espíritu la continuaban ultrajando. Los investigadores estaban impresionados en que ellos veían una silueta de un hombre grande y los investigadores al ver eso, algunos se desmayaron de los que estaban ahí. Había 9 profesionales en la habitación, con cámaras profesionales de video y fotografía. Sacaban fotos en cada habitación, en diferentes ángulos, y siempre aparecían esferas de luz y 3 bolas de luces. Y continuaban los ataques. Ella llegó a tener 3 embarazos. Aquí coloque mucha atención. De los ataques de la violación sexual, recuerde que se apareció un espíritu. Y en este espíritu tomaba a Carla Morán y la violaba. Carla Morán llegó a tener 3 embarazos psicológicos, igual como si ella estuviera embarazada de un bebé. Y aquí aplica el texto que le decía anteriormente, Isaías 26:18, versión LBLA. Estábamos encinta, nos retorcíamos con los dolores y dimos a luz, al parecer, solo viento. No logramos liberarnos para la tierra, liberación para la tierra. Ni nacieran habitantes del mundo, o sea, no nacieron hijos. Mire qué interesante todo eso. 3 embarazos psicológicos y Carla Morán quedó con su pancita. Pero en el momento cuando estaban viendo todo lo que estaba dentro de su interior, no había nada. Y al final, cuando llega el tiempo de dar a luz, no da luz nada, sino solo viento. ¿Quién entonces que está a cargo de esta área de solo dar a luz viento? Y allí, en la clase de hoy, sucubo, incubo, Lilith, el espectro nocturno. A Carla Morán la colocaron en una habitación, le colocaron cámara para poder seguir todo lo que, a ver si podían ver algún espíritu, algún demonio, pero no pudieron ver nada. Pero cuando vieron las cámaras, encontraron que Carla Morán, mientras estaban grabando, siempre se quedaba con los movimientos como si estuviera en una violación. Hacía los mismos movimientos, como si la estuvieran violando. Llegó otro médico y le hicieron a ella una sesión de hipnosis. Atento a eso igual. Atento a esto. Una sesión de hipnosis, lo que descubrieron que Carla Morán había sufrido una violación en su niñez. Mire qué interesante. Había una violación en Carla Morán que jamás sanó. Estuvo toda la vida en su mente el daño, la herida, una violación, algo le dañó, le marcó, que eso que dio lugar a luego hacer los sueños. Y de los sueños se convirtió a una entidad. Había puertas abiertas de un trauma negativo. Al final, Carla Morán muere el 25 de julio del 2006. El problema fue que nadie pudo liberarla, menos los médicos que no manejaban el área espiritual. Todo lo que es el mundo espiritual se tiene que conocer, porque lo que no se conozca, el enemigo va a tomar asunto. Aquí vemos otra de las fotos, está Carla Morán, y al lado en una de las fotos, miren las luces que aparecen. Y vemos también ahí cómo se levanta una silla. Se ve que al lado derecho hay una silla que levita. Manifestaciones sobrenaturales. Carla Morán dejó de participar con los experimentos porque se aburrió de tantos experimentos, de tantas cosas que le hacían. Se mudó a Texas en compañía de sus 4 hijos, pero los ataques fueron menos, remitiéndose en los traslados. Al final siguió igual con las mismas tendencias y al final Carla Morán muere de un cáncer el 2006.
6. Lamentablemente, producto de todo lo que no se solucionó, lo que no se ayudó, se produjo toda esta área de influencia, de contaminación y producto de algo que no se controló y menos que se manejó, porque como no se manejó, ahí se produjo toda esta área en que no se pudo llegar a una solución. Qué importante entender todo esto y bueno, conocer, hablar, pero también importante la responsabilidad de ministrar. Por eso, si hubieran personas y que queden este video, que lo puedan, usted compártanlos también, comparta este video en su grupo, en su Facebook, comparta estos videos porque hay mucha gente que está siendo atacada en su cubo y incubo en iglesias. Y eso se lo hablo por testimonio, porque personas me escriben, hombres y mujeres que están siendo atacados por su cubo y incubo. Y yo le digo, ¿dónde está su pastor? ¿Sabe su pastor? Mi pastor no sabe porque no maneja este tema. Y otros no le dicen al pastor porque el pastor no cree en la guerra espiritual. Entonces no creen en la guerra espiritual, pero sí su gente está sufriendo ataques con entidades. Entonces como que hay algo que no cuadra mucho. Pero estos son casos reales. Le he mostrado en este tema de que sí hay gente que está sufriendo esto. Y si hubiera alguien a través de este video que vamos a publicar después, que está siendo atacado por estas entidades, por este grado de potestad, ni siquiera demonio, ni siquiera es espíritu inmundo, ni siquiera grado de hueste, grado de potestad. Entonces que hay un derecho legal, porque potestad significa exousia, derecho legal. ¿Qué dio lugar en el caso de Carla Morán a que se manifestara Lilith, su cubo y incubo, en que la violaban? Una violación de niña. Lo vimos en la última página. Fue violada, jamás se sanó, jamás se ministró. Entonces ese es el antecedente claro. ¿Cómo puede entrar Lilith? Lilith no entra solamente porque quiera. Hay un antecedente, hay una antesala antes de que pueda manifestarse en sueños, en perturbaciones, y luego se haya de manifestar en su cubo y incubo. Este es el tema de hoy, su cubo e incubo.